Ahora, nuevamente la lectura en este texto que vimos hace 8 días, no vamos a ver todo el contexto del judaísmo de aquel entonces y la forma en que Pablo se dirigía directamente a ese pueblo. En el 17, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, descansas, estás reposado en la ley, te glorías en Dios, sabes su voluntad, apruebas lo mejor, instruido por la ley, confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. En nuestra versión antigua la palabra es enseñador, ¿no? Maestro de los que no saben. Y aquí viene este punto que ya lo señalábamos hace 8 días, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia, de la verdad, en la ley. Y todo esto es un gran contexto y de inmediato va la aplicación. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, robar, ¿hurtas? ¿Acaso eres ladrón? Tú dices que no se ha de adulterar, ¿acaso eres tú adúltero? ¿No? Una persona culpable de inmoralidad, de infidelidad, en cualquier contexto en relación con la sexualidad humana. Tú que abominas los ídolos, aborreces a los ídolos, ¿no? Rechazas a los ídolos. Hay una fórmula técnica aquí en la versión antigua, dice, cometes sacrilegio, eres idólatra, eres tú culpable de adorar a algún ídolo. Tú que jactas de la ley, te jactas es un gran tema de conocer, de saber, de aplicar la ley a los demás. Con infracción de la ley deshonras a Dios, y les acusa así en la forma más fuerte. Y se enfurecían los judíos al escuchar de esto, ¿no? El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, entre los pueblos gentiles, comenzando, ¿no?, con los que estaban fuera de Israel. Y en ese momento comienza a desviar el argumento y lo que estamos haciendo aquí es usando exactamente esta fórmula para entender el papel de los padres en este asunto. Lo vimos hace 8 días, ¿no? La necesidad que tenemos de aplicar, aquí tenemos la ley de Dios a nuestras propias vidas antes que aplicársela a la vida de nuestros hijos. Eso es tan sencillo, ¿no? Y ese es el tema en una serie de textos fuertísimos en los 4 evangelios, en donde le decían al médico, no, sánate a ti mismo, ¿no? Es la misma fórmula en un contexto médico. Y aquí el que enseña la ley de Dios, como lo vimos hace 8 días, en su forma más horrible, tiene que aplicar esta misma ley a su propia vida. Y si no lo hacemos como padres de hijos, los primeros que lo van a saber son nuestros hijos, los primeros que lo van a señalar son los que viven en nuestra casa, los primeros que lo van a usar como un pretexto para no hacer caso de la ley de Dios son nuestros propios hijos. Ahora, esto es el argumento que comenzamos a ver hace 8 días. Y es un gran tema en que tenemos que saber cómo aplicar la ley a nuestra propia vida. Es un tema que no vamos a dejar, hay matices y detalles que todavía faltan en esta miniserie. Y luego, cómo aplicar no tan solo la ley, sino el evangelio a nosotros mismos y a nuestros hijos. Hemos de aplicar tanto la ley como el evangelio. Esto ya llevamos algunos domingos insistiendo en este punto. Y el punto es crucial. La necesidad de predicarnos a nosotros mismos primero, antes de predicarles a otros, ¿no? Y esto es un tema gigantesco, incluso en el contexto matrimonial, hay en el contexto en donde lo comento de paso, ¿no? En donde Pedro habla de mujeres casadas con hombres incrédulos, dice que han de ser sumisas, que han de tener mucho cuidado en su propia vida. En nuestra versión antigua
conversación, conducta, estilo, manera de vivir. Y su argumento es que pueden ganar a sus maridos simplemente viviendo ante los ojos de sus maridos inconversos el Evangelio, sin la necesidad de estar ahí así, ¿no? Usando la Biblia. Hay algunas mujeres que yo no sé si físicamente están ahí con sus bibliazos, ¿no? Pero de manera ilustrativa, metafóricamente hablando, ¿no? Así están, cada vez que entra ahí a la casa el marido, ¿no? Y el argumento de Pedro coincide con y no debemos perder de vista, lo mismo con nuestros hijos. Si no ven algo diferente en nosotros, jamás nos van a hacer caso. Es todo lo contrario. Van a usar todo este asunto como un pretexto para justificarse. Y la triste historia es, no vamos a. Muy pocas mujeres logran evangelizar a sus maridos, ¿no? Simplemente con bibliazos, ¿no? De la misma forma, muy pocos logran esto con sus hijos. Y ahora vamos a agarrar el hilo que vimos hace un par de domingos, en donde comenzábamos a discutir una lista de distinciones entre la ley y el Evangelio. Entre la ley y el Evangelio vimos, ¿no? El hecho de que la ley nos enseña nuestra necesidad de la gracia de Dios y el Evangelio proporciona, revela, ¿no? Y proporciona esta gracia de Dios a la persona, ¿no? Que se humilla y se entrega a Cristo. La ley, terminábamos en una parte de este tema, enfatizando estos puntos. La ley exige que hagamos la voluntad de Dios en una tremenda lista de cosas, pero el Evangelio nos proporciona a través de Cristo, a través de su palabra, a través de su Espíritu, a través de su poder, a través de su gracia, nos proporciona tanto el deseo de hacer la voluntad de Dios como el poder de cumplirla en principio en nuestras propias vidas, ¿no? Tanto el deseo como el poder de obedecer a Dios. Eso es lo que el Evangelio nos proporciona, mientras que la ley simplemente exige, simplemente demanda, ¿no? Simplemente golpea a la persona sin cambiar a esta persona. El Evangelio sí realiza el cambio. La ley exige que amemos a Dios. Y increíblemente, tan solo el Evangelio nos conduce a ver y conocer y amar al verdadero Dios. No es la ley, sino el Evangelio lo que produce este amor para con Dios en el corazón de cada creyente. Y así la lista, ¿no? La ley exige santidad de vida, transformación de vida, y tan solo el Evangelio obra esta transformación a lo largo de nuestra peregrinación hacia el cielo. Se llama el proceso de santificación, la transformación de nuestras vidas para que seamos la persona que Dios nos destinó a ser por medio de su amor en Cristo, ¿no? Ahora, el día de hoy vamos a detenernos un poco más. Ustedes saben que sigo diciendo cada domingo, esto no fue nuestra intención. Al principio de pasar a esta parte final de la serie sobre nuestra identidad. Pero ahora vamos a detenernos más el día de hoy y vamos a introducir este tema de cómo predicarnos a nosotros mismos el Evangelio. Y simultáneamente, ¿no? Al mismo tiempo, simultáneamente, cómo al predicarnos a nosotros mismos el Evangelio, cómo predicar el Evangelio a nuestros hijos, ¿no? Es que tuvimos un lío, llegamos a la 1 de la madrugada, el miércoles, ya no me acuerdo cuál día, el jueves, ¿no? A Mérida, y anoche llegué a la 1 de la madrugada. Luke estaba ahí dormido en su coche esperándome en el aeropuerto,
hasta después de aterrizar pasamos casi 40 minutos parados ahí tratando de desembarcar. Entonces estoy cansado, ¿no? Oran por mí, porque voy a agarrar el ritmo aquí y Dios me va a ayudar a cumplir con mi deber en la predicación el día de hoy. Vamos entonces a este punto de cómo predicarnos a nosotros mismos, y vamos a mezclarlo, vamos a hacer dos cosas a la vez aquí, de cómo al mismo tiempo que nos estamos predicando a nosotros mismos, cómo esto se convierte en el modelo de cómo comunicar el Evangelio a nuestros propios hijos. Ahora, para comenzar, y aquí no vamos a avanzar gran cosa el día de hoy, vamos a dar un pequeño bosquejo sobre este tema, y comienza este asunto con lo que acabo de decir. Hay un sentido en que tenemos que predicarnos a nosotros mismos cotidianamente. Algunos malinterpretan la palabra predicar y prefieren la palabra hablarnos a nosotros mismos, ¿no? Y no me importa si no te gusta la palabra predicar. El punto es muy sencillo. Quisiéramos enseñar, inculcar el Evangelio, predicar el Evangelio, comunicar el Evangelio a nuestros hijos en esta relación de padres e hijos, pero tenemos que comenzar aprendiendo cómo hacer esto para con nosotros mismos, ¿no? Y es un punto crucial, incluso es una parte de un tema más grande, pero el Evangelio es un mensaje necesario para cada creyente en forma continua, en forma constante. Muchas personas se equivocan creyendo, no, ya estamos convertidos, hermano. Ya sabemos el Evangelio, hermano. ¿Por qué nos estás diciendo y por qué se dedica en cada sermón? Hay, como vamos a volver a ver el día de hoy, hay elementos del Evangelio mezclados, ¿no? A propósito, en donde se vuelve a repetir el mismo mensaje de manera incansable. Lo hacemos desde el púlpito, y los que dicen, no, los cristianos no necesitan el Evangelio, están solo los incrédulos, los no convertidos, los inconversos que necesitan el Evangelio. Están equivocados los que hablan así. Incluso de paso, entre paréntesis, entre comillas, ¿no? Digo lo siguiente. Acabamos de demostrar lo que estamos afirmando aquí en la parte del culto en que estábamos cantando alabanzas a Dios. Porque es un gran fenómeno, único, ¿no? Es tan solo el cristianismo bíblico que canta sin discutir todo este paquete, ¿no? De lo que está involucrado porque tenemos una contaminación terrible de todo esto hoy en día en los grupos carismáticos. Lo que ellos hacen no es lo que nosotros hacemos. Porque nosotros cantamos himnos enfocados invariablemente en el Evangelio. Ellos no hacen esto. Enfocan sus himnos en el Evangelio falso de prosperidad y sanidad y quién sabe más. Nosotros cantamos acerca del verdadero Evangelio, primero. O sea, hay un mensaje en la letra de cada himno. Segundo, escuchen lo que estoy diciendo. Cantar es un ejercicio espiritual a través del cual estamos predicándonos a nosotros mismos. De la misma manera que estamos comunicando el mensaje del Evangelio a otros al cantar, estamos hablando a nosotros mismos con cánticos, con himnos, con salmos. Es una fórmula técnica que Pablo usa en Efesios, pero estamos cantando a Dios y al mismo tiempo estamos evangelizándonos, es decir, comunicando elementos del Evangelio nuevamente, incansablemente. O sea, esto es lo que hemos de hacer a lo largo del día, ¿no? La melodía en el corazón. Si no estás ahí acostumbrado a tener grabaciones de la Biblia leída, ¿no? O pueden ser prédicas, pueden ser enseñanzas, por lo menos con la música.
No debes ir a ningún lado, ¿no? Sin esta realidad, si no lo haces a través de tu celular o a través de algún aparato electrónico, hazlo en tu corazón, ¿no? Si no sales de aquí, algunas melodías y algunas partes, ¿no? De los himnos que cantamos, si esto no viene en el transcurso del día, en el transcurso de la semana, a tu mente, a tu corazón, ¿qué es lo que estoy diciendo? Si no te estás hablando a ti mismo, si no estás predicándote a ti mismo, si no estás aplicando el Evangelio a través de varios medios, la ilustración de cantar es un solo de estos muchos medios que tenemos hoy en día, entonces estás fallando horriblemente. Porque el mensaje del Evangelio es tan necesario para los cristianos como para los no cristianos. Así de sencillo, ¿no? Y esto es lo que encontramos rápido. Ahora vamos a dar un mini bosquejo sobre esto, que nos sirve para poner las bases. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. En la epístola de Pablo a los Romanos, del cual acabamos de leer un pasaje aquí en Romanos 2, hay 11 capítulos de esta epístola de Pablo. Sin decir esto, no quiero causar ninguna controversia aquí, pero había más de una sola iglesia en la ciudad de Roma cuando se escribió esta epístola, más de una sola congregación, iglesia local, escuchen, y en esta epístola dirigida a los romanos, los creyentes en las iglesias en la ciudad de Roma, fíjense bien, 11 capítulos son dedicados al tema del Evangelio, y luego hasta el capítulo 15, los 4 capítulos restantes, ¿no? Aplican aspectos del Evangelio a sus vidas. 11 capítulos, el 75-80% del libro es una predicación. Incluso yo estoy convencido de que Romanos es el bosquejo de todo lo que hace años predicamos una serie, ¿no? Versículo por versículo en Romanos. Es el bosquejo que Pablo usaba al sembrar iglesias, al plantar iglesias. Les envió sus apuntes, ¿no? Les envió las notas, les envió el bosquejo, les envió los temas que él estaba enseñando y predicando en su obra evangelística. Ahora, esto es así con el resto del Nuevo Testamento. Efesios, 3 capítulos, ¿no? La mitad del libro. Dedicados 3 capítulos a explicar nuevamente el Evangelio, a examinar en una forma. En Romanos es de una manera, en Efesios es de otra manera, y así en todas las epístolas del Nuevo Testamento hay insertado entre tantas otras cosas en donde en su mayor parte son aplicaciones del Evangelio, tremendos pasajes que predican y explican nuevamente, en forma repetitiva, como en los 4 evangelios. En los 4 evangelios de eso se trata. Cada sermón, con pocas excepciones, de la boca de nuestro Señor Jesús, son sermones centrados, si no el 100%, invariablemente el enfoque, la base de partida, o sea, el punto del cual se avanza a aplicarlo, es el mismo evangelio. En el libro de los Hechos, el 30% del libro son bosquejos de sermones evangelísticos sobre el evangelio. El 30% del libro que narra en la primera generación, la época de transición del Antiguo al Nuevo Testamento, el 30% del libro, sermones, en donde se repitan otra vez los mismos puntos en relación con el Evangelio. Esto es así, y ahí ya hemos demostrado el argumento. Aquí ya se terminó, porque esto es lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Y quiénes son los que se dedican a leer el Nuevo Testamento? Resulta ser que son puros creyentes o sea, nadie más está cotidianamente leyendo esto salvo creyentes. Los creyentes. Entonces, el Evangelio es el medio
que Dios usa para transformar nuestras vidas y no simplemente desde un principio en forma evangelística. El evangelio es tan revolucionario, tan glorioso, tan trascendental, tan profundo, tan necesario, tan grande, como para que nunca podemos alejarnos. Yo llevo tantos años diciéndolo, decimos lo mismo en un sentido, desde el púlpito, ¿no? Estamos en el trasfondo del asunto, estamos diciendo lo mismo, ¿no? Siempre. No, porque no podemos alejarnos de esto. Y los grupos que desconocen el Evangelio o que niegan el Evangelio o que no predican el verdadero Evangelio, se dedican a otras cosas en sus cultos. Necesariamente, forzosamente. Tienen que entretener a la gente, tienen que hacer algo para llamar la atención, tienen que hacer algo, ¿no? Para que la gente pueda ocupar su tiempo en un culto público en donde en muchos de estos casos no van a escuchar nada del verdadero evangelio. Domingo tras domingo, culto tras culto, lo que van a escuchar es algo diluido, aguado, envenenado, cambiado, alterado, mal aplicado, pero el verdadero mensaje no. ¿Cómo vamos a ver? Como ya sabemos. Pero lo vuelvo a decir, el evangelio es el instrumento, el único medio que nos proporciona la perspectiva correcta de todas las cosas, es el único medio que Dios usa para que veamos las cosas no de manera humanista, no de forma egocéntrica, no de forma alterada, distorsionada, sino desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios. El evangelio coloca todas las cosas en su relación correcta. El evangelio nos habla de la única realidad. El evangelio es el medio para que conozcamos al verdadero Dios. A grandes rasgos, eso es el punto mayor. El evangelio es el medio para que conozcamos al verdadero Dios en toda su gloria, en la gloria de su ser, en la gloria de sus atributos, en la gloria de sus propósitos, y nos enseña que el mundo no es antropocéntrico, que el mundo no está centrado en ningún ser humano, que el mundo no está centrado en nosotros, sino en nuestro Creador. Ahora, de paso aquí, no podemos detenernos, pero estamos obligados a detenernos por unos momentos, ¿no? Hay que detenernos unos momentos para afirmar lo siguiente. Si alguien nos fuera a preguntar cuál es el mensaje del Evangelio, si estamos tratando de evangelizar a nuestros hijos a lo largo de su estancia bajo nuestra autoridad, ¿no? Que pueden ser, para muchos de ustedes, a los 18 años se acabó esto, no voy a decir más, la estancia para otros, a los 30, para otros, a los 40, para otros, a los 50 años de edad todavía están viviendo en casa. No voy a decir más aquí. La estancia en casa es el tiempo cuando están bajo nuestra autoridad, en algunos sentidos mayores o menores, depende de la edad, pero el punto es, si estamos tratando de comunicarles el mensaje del Evangelio a nuestros hijos, ¿cuál es ese mensaje entonces? Si alguien te fuera a preguntar, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué quiere decir el Evangelio? Ahora rápido, como este tema lo hemos tocado tantas veces, lo tengo resumido aquí y de paso lo tenemos que comentar. El mensaje es un Evangelio centrado. El Evangelio es un mensaje centrado primero en Dios. Y en ese punto todo comienza y termina. Es un mensaje acerca de Dios, nuestro Creador, juez, etc. Segundo, es un mensaje, aquí tengo los puntos, acerca del pecado, ¿no? Y de ahí de inmediato se vincula el mensaje sobre el pecado con la ley, porque por medio de la ley es el pleno conocimiento del pecado, porque el pecado es transgresión de la ley. Pero tercero, el mensaje del Evangelio
Es un mensaje acerca de Cristo, su persona, su obra, quién es, qué hizo, por qué lo hizo y cuáles son los resultados y cómo podemos ser rescatados y salvados de la ruina del pecado y reconciliados con Dios a través de la persona y obra de Cristo. Y cuarto, el Evangelio es un mensaje centrado en nuestra responsabilidad humana de arrepentirnos y creer verdaderamente en Cristo. Creer en todo lo que Dios nos ha revelado acerca de la gloriosa persona y obra de Cristo, confiar el 100% en su obra salvadora, no en ninguna otra cosa, y entregarnos, ¿no?, a su señorío y a su reino, ¿no? Como rey, nos entregamos a Cristo Jesús. Y aquí estos creer es la mente, confiar son las emociones y entregarse es la voluntad, es creer de corazón y en los oficios de Cristo. No es Cristo como en el Antiguo Testamento como profeta, como sacerdote y rey. En el Nuevo Testamento es Cristo como maestro, como salvador y Señor, las fórmulas que en una forma paralela están en ambos testamentos. Pero el punto es, en síntesis, esto es el Evangelio. Y esto es un mensaje que tiene que ser comunicado. Es un gran tema en el libro de los Hechos. Las palabras técnicas. Pablo entraba a la sinagoga de los judíos, disputaba y razonaba y argumentaba, presentando un discurso razonable, inteligente, ¿no?, que los oyentes tenían que escuchar. Y las palabras son declarando, exponiendo, explicando, demostrando, razonando, persuadiendo. Todas esas palabras están en el libro de los Hechos. Y son palabras que hablan de lo que hacemos con la comunicación del Evangelio. Estamos explicando grandes verdades acerca de todas las cosas, comenzando con Dios mismo y nuestra necesidad de conocerlo y de ser reconciliados y aceptados y perdonados por Él. Pero el punto, esto es lo que los padres pretenden hacer a lo largo de su relación con sus hijos mientras que no sean convertidos, es explicarles, es enseñarles, ¿no? Y aún más vivir ante sus ojos, ¿no?, la realidad de esto, de cómo el Evangelio ha hecho una transformación, de cómo el Evangelio ha cambiado a sus padres, de cómo sus padres creen en el Evangelio, de cómo la vida de sus padres, ¿no?, es un testimonio a las grandes verdades del Evangelio. Ahora, en forma de síntesis, no vamos a detenernos, pero quiero decir un poquito más sobre estos 4 puntos. Estamos hablando del Evangelio. Y en su primer punto, el Evangelio revela la verdad acerca de Dios, su naturaleza, su carácter, sus atributos, su soberanía y todos sus atributos que son las cualidades y características de nuestro Dios se revelan en el Evangelio en una forma que ninguna otra cosa revela el carácter y la naturaleza de Dios. Vemos su ira en contra del pecado, vemos su amor por los pecadores, ¿no?, caídos y arruinados por el pecado. Vemos su justicia que exige el pago y vemos su misericordia al perdonar por medio de la obra de Cristo a los peores y a los más culpables pecadores. Vemos, ¿no?, toda una lista de cosas en relación con la verdadera naturaleza, el verdadero carácter de Dios, y el mensaje comienza en la peor forma posible. Porque el Evangelio revela la ira de Dios en contra del pecado. El hecho de que para que seamos aceptados, reconciliados con este Dios, perdonados por su gracia, no es posible que Dios pasara por alto nuestros pecados. Se vio obligado por su propia ley, se vio obligado por su propia justicia, se vio obligado en virtud de su propia naturaleza santa a no pasar por alto ningún pecado de ningún ser humano, de tal modo que se vio obligado a castigarlo él mismo.
en la persona de su Hijo para poder perdonar a los que se arrepientan y creen en Cristo. Y en ese sentido, el Evangelio nos habla del verdadero Dios y luego nos habla en la forma más profunda del pecado, señalando nuestra condición pecaminosa. Si fuera posible salvarnos por nuestras obras, ¿no? El Evangelio no existiría. No es posible salvarnos por nuestras obras. Somos tan caídos, tan pecaminosos, tan depravados, ¿no? Y dominados y esclavizados por nuestros pecados, que si Dios no hubiera intervenido en el asunto para hacer a favor de nosotros lo necesario, jamás podríamos haber sido salvados. Pero el Evangelio nos habla de cómo los pecados nos han separado de Dios, nos habla de cómo estamos mal ante sus ojos, de cómo es que no tenemos ninguna relación con Él, salvo de enemistad, salvo de aborrecimiento, salvo de desafío, rebeldía, conflicto, constantemente en contra de su ley, en contra de su palabra, en contra de su evangelio, en contra de su persona. Y esta rebeldía que revela nuestra verdadera condición espiritual y nuestra incapacidad espiritual se encuentra tan obvio en relación con el mensaje bíblico sobre el pecado, porque en síntesis el pecado es no amar a Dios y no amar al prójimo, pero no amar a Dios cada momento, cada día, cada hora, o sea, no amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. En síntesis, la falta de amor demuestra nuestra necesidad del Evangelio. Y nadie acude al médico, nadie acude a Cristo, nadie se arrepiente de nada hasta que se vea frente a la ley, frente al pecado, convicto y condenado, culpable y merecedor de la perdición. Y esto es lo que estamos comunicando a nuestros hijos. A lo largo de su estancia en nuestro hogar, les estamos hablando del verdadero Dios, les estamos hablando de su condición pecaminosa y les estamos hablando de lo que Cristo hizo. Su encarnación, su vida perfecta, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, todo lo que Cristo hizo, vivió una vida perfecta en lugar de cada creyente, pagó la deuda completa de los pecados de cada creyente en la cruz del Calvario. Y el Evangelio anuncia salvación, justificación, perdón, etc. Todo a través de esta persona. La persona es nuestro Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, una persona divina que asumió una naturaleza humana, que no dejó de ser Dios, aun cuando asumió en el misterio de su encarnación una naturaleza humana perfecta, como el segundo Adán, el que vino a deshacer la catástrofe que el primer Adán introdujo a nuestro mundo. Y el tema es increíble, ¿no? Y comento esto de paso, lo tengo aquí en mi mente. Dios ha hecho tan solo 2 hombres perfectos, sin pecado. Tan solo 2 personas entraron al mundo sin pecado. El primer Adán, padre de nuestra raza humana caída, que pecó y destruyó la raza. Y luego el segundo Adán, nuestro Señor Jesús, el que por medio del nacimiento milagroso entró a este mundo de igual manera sin pecado y vivió una vida perfecta. Y luego, en virtud de su santidad y perfección y inocencia, se ofreció como el Cordero, ¿no? Como el sacrificio, como el sustituto, como lo que Dios exige es que cada pecado sea condenado y castigado con la muerte, y se entregó a morir en nuestro lugar. Y luego el mensaje es un mensaje acerca del arrepentimiento y la fe. Y de esto estamos hablando a nuestros hijos de manera continua, de su necesidad de arrepentirse, de su necesidad de creer en Cristo, de cómo es que si no se arrepienten de sus pecados, jamás serán perdonados por Dios, ¿no? Y de manera constante estamos hablando de lo que significa creer, lo que significa confiar, de lo que implica entregarse a Cristo, de que sin esto
que es la obra de la gracia de Dios. Nosotros lo entendemos así y sigue siendo una responsabilidad humana que vemos en la vida de cada ser humano, comenzando con nuestros hijos, que sin arrepentirse, sin creer en Cristo no hay salvación, tan solo perdición. Y así, a grandes rasgos, ¿no? El mensaje del Evangelio. Y luego hay que entender lo siguiente. Este mensaje tan profundo, ¿no? Tan importante, el más importante mensaje que se puede enseñar, proclamar, inculcar a cualquier persona. No hay nada mayor, no hay nada más importante para ningún ser humano. Los que no conocen este mensaje, no vamos a discutir todo este asunto, pero estamos hablando aquí de la gran necesidad de comunicar esto a todo el mundo. Y los hijos de creyentes, padres cristianos, tienen el privilegio de escuchar este mensaje, de saber de este mensaje, de tener a sus padres leyendo la Biblia, orando, ¿no? Con ellos, inculcándoles desde chicos estas grandes verdades, ¿no? Y de paso, comento, se me olvidó decirlo, hay sermones cuando estamos predicando sobre Dios, nada más. Y muchos dicen, no, pero esto no es el Evangelio. Sí, eso es el Evangelio. Otros en donde, como hace 8 días, su mini catálogo, íbamos a ver hoy 15 catálogos, y dije, no, ya no. Hay 15 de estas listas de pecados. No, es una bomba atómica. Y dicen, no, vamos y nos están hablando del pecado. Pero ese es el mensaje del Evangelio, ¿no? Si tú esto nunca lo habías entendido, ahora te lo estoy diciendo. Esto se ve en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. No vamos a discutirlo. Predicaba más sobre el pecado y la condición caída de los hombres que de cualquier otra cosa. Y de la perdición eterna, nuestro Señor Jesús, ¿no? ¿Y acaso entonces no estaba evangelizando cuando hablaba así? Y lo mismo con cualquier aspecto de la persona y obra de Cristo, cualquier punto en relación con qué significa, es un cambio de opinión, de mente. El arrepentimiento es un cambio de opinión acerca de uno mismo, acerca del pecado, mis pecados, un cambio de opinión total y un cambio de opinión acerca de Dios, en donde termino doblegándome y dándole a Dios la razón. Concluyo diciendo lo que Dios dice acerca de mí, acerca de mis pecados, acerca de mi condición. Es un cambio de opinión que tan solo Dios puede obrar. Pero hablamos de esto. Ahora rápido. Este mensaje es tan profundo, tan grande, en donde en el Nuevo Testamento encontramos textos que hablan de los misterios, y la palabra misterio habla de grandes verdades que no fueron plenamente reveladas bajo la ley mosaica y ahora sí, ¿no? Y textos que hablan de las riquezas insondables, ¿no? Las riquezas del Evangelio, las riquezas de Cristo. Y luego hay un gran argumento acerca de nunca. ¿Cómo es que nunca dejaremos de estudiar sobre el Evangelio? Ni siquiera llegando al cielo, ni siquiera pasando del tiempo a la eternidad. No, nunca. A lo largo de la eternidad vamos a crecer, vamos a progresar en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión, en nuestra apreciación del Evangelio. Esto es un tema tan grande que continuaremos estudiándolo para siempre. Los ángeles anhelan, según 1 de Pedro 1:12, ¿qué saben los ángeles acerca de Dios, acerca del cosmos, acerca de cantidad de cosas que nosotros no conocemos? Y el texto dice, los santos ángeles de Dios anhelan, es un deseo profundo en donde vivimos. Entre paréntesis, que hay que decirlo, el mundo es el teatro,
hay un cosmos invisible ante nuestros ojos. Lo más probable es que los ángeles santos elegidos son más numerosos que toda la población a la historia, a lo largo de la historia de este planeta. El cosmos está habitado por seres inteligentes que no son marcianos que vendrán al ataque, son ángeles, ¿no? Que viven, y tú dices, yo no los veo. Bueno, de día tampoco vemos las estrellas, pero de noche ahí están un número incontable de estrellas. El hecho de no poder ver en todo el argumento de la dimensión paralela espiritual, estoy hablando, y los ángeles anhelan contemplar, analizar, escudriñar, eran los testigos de cada cosa que sucedió desde la encarnación en Belén hasta la muerte en el Calvario, hasta la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesús, y siguen. No hay una audiencia ante el cual Dios está enseñándoles y mostrándoles increíbles verdades. Pero todo el argumento en Romanos 9 es usando nuestra raza, la raza humana caída. Nosotros somos los actores en el drama, ¿no? Y más que actores, participantes reales en esta increíble historia. Y si los ángeles están en su conocimiento vasto que sobrepasa cualquier forma de inteligencia artificial incluso, pero ¿están estudiando el Evangelio? Sí. Sí. De la misma manera que nuestro Señor Jesús en su naturaleza perfecta crecía en sabiduría y en entendimiento, en su naturaleza humana perfecta, nosotros continuaremos así a lo largo de la eternidad. Este tema nunca lo vamos a dejar de estudiar, de enseñar a nosotros mismos. Y rápido, el porqué de la necesidad de hacerlo de manera continua es, en forma de síntesis aquí, por nuestra amnesia espiritual. Por el hecho de que todos somos oidores olvidadizos, por el hecho de que sufrimos de ataques de amnesia espiritual. En estos ataques de amnesia espiritual sufrimos como una mini falla de memoria, ¿no? Y en donde lo que dice Pablo, los hebreos ya deberían de ser maestros por haber pasado tanto tiempo estudiando y escuchando el Evangelio, y sin embargo tienen la necesidad de volver a ser enseñados, de volver a aprender, de volver a ser enseñados los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a tal nivel en su falta de crecimiento y madurez que ya no pueden manejar la comida sólida, se han vuelto como si volvieron a su infancia en donde necesitan la leche, ¿no? Todo el argumento que conocemos en Hebreos 5 es algo que sucede en la vida de cada creyente. Hay creyentes que vuelven a escuchar algo y dicen, y lo sienten como si lo estuvieran escuchando por primera vez. No es por primera vez. No, pero este asunto, ¿no? Es tan profundo, tan trascendental, y todos nosotros fallamos en meditar, en reflexionar, en analizar, en predicarnos a nosotros mismos, ¿no? Es un gran tema acerca de cómo somos transformados. En el Nuevo Testamento hay una lista de palabras técnicas, las vamos a ver en los estudios sobre oidores expositivos. A esto vamos a volver. Y la lista la tengo aquí apuntada, habla de una mente disciplinada. Habla de una mente equilibrada, habla de una mente alerta, una mente despierta, de una mente activa, dirigida, ocupada, ¿no? A propósito, en un proceso de análisis y aplicación, reflexionando, considerando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no sucede si no nos hablamos y no nos predicamos a nosotros mismos.
esto no sucede. Entonces, esta tarea, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con nuestros hijos, les estamos tratando de inculcar grandes verdades. A nivel intelectual estamos sembrando, es la palabra del sembrador. No podemos cambiar su corazón, estamos hablando a su conciencia constantemente en relación con el pecado, en relación con la ley, en relación con Dios. Estamos educando su conciencia, estamos activando su conciencia, en donde por naturaleza se encuentra la ley de Dios escrita desde su nacimiento. El mismo capítulo 2 de Romanos, en donde estábamos viendo en el comienzo la necesidad de predicarnos a nosotros mismos, dice que esta ley se encuentra escrita sobre el corazón de cada ser humano y hay un proceso continuo de aprendizaje. Eso es lo que estamos diciendo. Y este proceso nunca termina en nuestras vidas. Ahora, de manera más acelerada aquí, escuchen ahora los argumentos. Esto es tan importante porque por medio del Evangelio fluye el poder de Dios. Esto es el argumento, no tan solo en Romanos, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. No hay salvación sin el Evangelio, primero, y segundo, es el poder de Dios obrando mediante el Evangelio lo que logra dicha salvación. Y cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿no? En Romanos 1:16 está citado el texto. ¿Por qué no se avergonzaba Pablo? Porque esta es la omnipotencia de Dios. Es el poder explosivo de Dios. Es la dinamita de Dios, la palabra griega para salvación, para todos aquellos que creen. El Evangelio, no la ley, sino el Evangelio, es el medio a través del cual el poder de Dios fluye para salvación. Y en este sentido, no es en sí el mensaje, como si el mensaje tuviera algún poder en sí mismo, no, sino es la persona, ¿no?, del cual nos habla el mensaje. Es nuestro Señor Jesús, es Cristo mismo. Él es llamado el poder de Dios. En toda una lista, no vamos a repasar la lista de textos. Cristo es el poder de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo, ¿no?, es la revelación de Dios. Cristo es Dios encarnado. Cristo es el que vence la oposición en tu corazón. Cristo, a través de su poder, a través de su evangelio, es el poder para convencer de pecado, para obrar arrepentimiento, para doblegar al más rebelde, ¿no?, pecador. Cristo es en sí mismo el poder de Dios en su evangelio, porque el evangelio es el mensaje acerca de Cristo. Y esto es tan fuerte en el contexto de lograr la conversión, es comunicándoles el evangelio. En la parábola del sembrador, esta palabra sembrada no dará fruto. No produce el milagro de un corazón circuncidado y cambiado sin que Dios haga el milagro. Pero no lo hará sin el evangelio, ¿no? Y de la misma manera, de paso, no vamos a ver esto, coméntalo nada más. El evangelio es una parte esencial de la armadura de Dios, defensiva y ofensiva, en todo este gran conflicto que tenemos con el inframundo del diablo. ¿Se acuerdan ustedes de este tema de cómo es el escudo de la fe, coraza de la justicia, espada del Espíritu, ¿no?, el casco, yelmo de la salvación, el soldado romano totalmente armado para la guerra defensiva y ofensiva, y resulta que cada aspecto de su armadura es un aspecto del mensaje del evangelio. Esto es así. Esto funciona así. El evangelio, no tan solo es el poder de Dios, sino es la armadura de Dios que nos hace falta, ¿no?, de manera constante
en nuestra peregrinación por el desierto de este mundo, rodeados por un inframundo de ángeles caídos que de manera constante están buscando la oportunidad, están buscando la ventaja, están poniendo trampas, están buscando cómo lograr que caigamos nuevamente en pecado, están tratando de producir en nosotros lo que buscan es apostasía. En todos los que no son los escogidos de Dios, es una muchedumbre de gente que termina apostatando, hacen su profesión de fe y después de un tiempo, como en la misma parábola del sembrador, 2 de las 3 personas que hicieron su profesión de fe terminaron apostatando. Porque el evangelio no les sirvió como armadura, no les sirvió como el poder de Dios, porque nunca fueron realmente convertidas, ¿no? Y así, en todas las luchas, en todas las dificultades, en todas las aflicciones, en todas las pruebas, no hay otro consuelo frente a la tumba. ¿Cuál otro consuelo pudiera haber para decirnos que no debemos entristecernos como los demás, que no tienen esperanza? Sino debemos entender que el poder del evangelio no trasladó a esta persona. Estamos viendo su cadáver, estamos viendo, ¿no? El puro casco, lo que queda ahí, de lo que era su cuerpo físico. La persona misma ya se encuentra en la presencia de Dios al instante. Está con Cristo, según el evangelio, según la palabra de Dios. Y nosotros, ¿no? Frente a cualquier lucha, prueba, dificultad en esta vida, no tenemos otro remedio salvo el evangelio. Y yo estaba inculcando esto en una parte en el instituto, me viene a la mente la ilustración. Estaba con que este tema de la gracia de Dios dice que Dios te salva sin mérito, sin obras, sin que tú seas la persona que haya cumplido con alguna condición para ser escogida para vida eterna y redimida por Cristo. Pero el mismo tema de la gracia soberana de Dios en su contraparte habla de la reprobación. Y desde nuestra perspectiva, tan fácilmente como que fuimos escogidos y conducidos a los pies de Cristo, Dios nos pudiera haber reprobado sin hacer cosa alguna en contra de su justicia, en contra de su santa ley, ¿no? En contra de su soberanía, ¿no? Pudiera habernos reprobado. Pudiéramos haber sido vasos de ira, pudiéramos haber nacido y pudiéramos haber muertos como hijos de ira, si no fuera por la gracia de Dios y el poder del Evangelio a través del Espíritu Santo obrando para alcanzarnos. Entonces, ¿cuán importante es predicarnos a nosotros mismos de todo esto, sin hablar de cómo este es el instrumento, el único instrumento que nos libra de la esclavitud al pecado? No es simplemente perdonar, es cambiar y transformar tu vida, es deshacerte de tu vieja identidad y vieja personalidad y transformarte en la persona que Dios quiere que seas en Cristo Jesús, el segundo Adán, el fundador de una raza nueva, la raza redimida, la raza elegida, la raza salvada por su obra salvadora. ¿Cuán importante es esto? Hablarnos, predicarnos de este evangelio, ¿no? Que nos libra de nosotros mismos, de nuestra incapacidad, de nuestro egoísmo y egocentrismo, ¿no? Y este ego tan frágil, cuántas veces tan débil y tan necesitado de que otros me vean, quiero ser visto, de que otros me escuchen, quiero ser escuchado, quiero que me conozcan por la gran pecadora que eras tú, persona inconversa. ¿Es lo que quieras? Sí. Sí, y tan solo el evangelio te puede librar de tu soberbia, de tu orgullo, de tu autoimagen falsa,
Ujú. Porque a fin de cuentas este evangelio nos encuentra a todos así, como aborrecedores de Dios, como aborrecibles ante sus ojos. Así nos encontró. ¿Cuántas veces lo hemos citado? Lo vuelvo a leer, ¿no? Para no equivocarme. En otro tiempo éramos necios, en otro tiempo rebeldes, en otro tiempo extraviados, en otro tiempo esclavizados a concupiscencias y deleites diversos y viviendo en malicia y en envidia y aborrecibles, dice. Y esos aborrecibles ante los ojos de Dios, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Mas cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración, el milagro y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito capítulo 3, los versículos los conocemos. Entonces, creo que tengo la razón. Creo que hemos comprobado el argumento, ¿no? Creo que esto es así. Y aún más, creo que es el Evangelio, ¿no? Y la salvación que el Evangelio obra en cada creyente, lo que nos proporciona paz, lo que nos reconcilia con Dios, quita la enemistad, quita de ambos lados aborrecimiento, ¿no? Quita el obstáculo de nuestro pecado, borra estos pecados y termina con cada creyente adoptado, aceptado, reconciliado por Cristo en el amado. Y este gran tema de la adopción de hijos, ¿no? A lo mejor no vamos a verlo, era mi intención discutirlo un poco más, veremos, ¿no? Pero concluyo esta parte del tema con este argumento. Hay que entender esto, quizás es la mayor parte de lo que tiene suma importancia para cada creyente. El Evangelio es lo que Dios usa para ganar nuestro amor, conquistando la oposición, quitando la enemistad, el corazón endurecido, ablandando, suavizando nuestro corazón, librándonos de nosotros mismos, del efecto del endurecimiento que el pecado ha obrado en nosotros antes de ser convertidos. Y hay que comentarlo de esta manera. Este es el Evangelio, lo que Dios va a usar para ganar a nuestros hijos. Este es el mismo Evangelio que Dios va a usar para llegar al corazón de nuestros hijos. Lo que no podemos hacer nosotros, llegar a su corazón, cambiar su corazón, transformar su corazón. El Evangelio, el único medio, el único remedio, la única manera, la única forma, no hay otra cosa para llegar al corazón de ningún ser humano. Y hay que entender este argumento. Escuchen lo que vamos a decir, por favor. Por naturaleza nos amamos a nosotros mismos y nadie más. Es lo que vemos en nuestros hijos. Por naturaleza te amas a ti mismo y nadie más. Por naturaleza creemos que tenemos que amarnos a nosotros mismos, porque si no lo hacemos nadie lo hará. Y esto es la psicología, esto es la psiquiatría, esto es hoy en día, ¿no? Todo un campo en una parte de la disciplina, ¿no? Que
que lo identifican como medicina y no lo es. No lo es. Están errados los psicólogos, los psiquiatras, los que pretendan sacar a medio mundo de sus problemas, porque su receta es, no, lo que pasa aquí es que no te amas a ti mismo lo suficiente. Ese es el mensaje. No, no eres lo suficiente egocéntrico. No eres lo suficientemente fuerte en insistir que se haga todo conforme a tu voluntad. No, tienes que amarte a ti mismo. Nadie más lo hará. Y llegamos a este fenómeno hace unos años de personas casándose. Se presentaban ante el juez, ante el altar. A veces en algunas denominaciones cristianas muy liberales, en su mayor parte identificados como reformados, es lo que decían. Y ahí está la persona casándose con sí misma. Contigo mismo te vas a casar, es lo que te dijo el psicólogo. Porque te amas a ti mismo y nadie más. Y realizaban a de veras ceremonias, ¿no?, de boda, casándose con sí mismos, con sí mismas. En base a esto. Y no voy a decir más aquí, pero para terminar después suicidándose. ¿Qué tipo de locura? No, pero creemos que tenemos que amarnos a nosotros mismos porque nadie lo hará tan bueno como nosotros. No, y hay un sentido en que todas las relaciones interpersonales se enredan en relación con lo que estoy diciendo aquí. Y sin el Evangelio, good luck. Good luck. No hay más que se puede decir. Buena suerte. Good luck. Cásate contigo. Las personas no realizan la ceremonia como lo estoy diciendo aquí. No van les daría vergüenza ir a ese extremo. Pero en lo más profundo de su ser, están casados con su ego, con su yo, con los ídolos de su corazón, con la gran persona que creen que son, en su soberbia. Vimos esa bomba de la soberbia hace poco, lo vamos a tener que ver aquí. Tenemos un folleto nuevo. Muchos de ustedes no lo han visto, está horrible. Una persona presente aquí, creo, el día de hoy me dijo, no, yo ya lo leí, luego lo volví a ver, me dijo, ya lo leí 2 veces, y luego creo que ya van 3 veces, ¿no? Que lo vuelve a leer. Yo no aguanto la primera lectura de ese folleto, ¿no? Y yo lo redacté, no voy a decir más, o sea, es para su impresión. Ahora bien, por naturaleza, esto es la verdad. Ahora escucha. Tan solo el Evangelio revela que alguien nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Tan solo el Evangelio revela a nuestros hijos que alguien les ama más, aún más de sus papás, si es que perciben o no algún amor en sus padres. Tan solo el Evangelio anuncia, ¿no?, que el que resulta ser la persona que nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos es la persona que en su Evangelio, ¿no?, vino
desde el cielo, abandonó la gloria celestial y se hizo uno con nosotros en todos los sentidos posibles, asumiendo esta naturaleza humana perfecta, amándonos más de lo que se amaba a sí mismo. Eso es lo que eso es lo que el Evangelio dice, que Dios nos ama más de lo que se ama a sí mismo. Se entregó a sí mismo en la peor forma posible para mostrar este amor. Pero eso son buenas palabras, ¿no? Palabras bonitas. No, no. Son una pobrísima, pesísima demostración de qué tan cortos nos quedamos en nuestro intento de comunicar este mensaje. Porque tan solo conociendo a este Dios en el Evangelio de su Hijo, comenzamos a conocer este amor. Comenzamos a entender algo de este amor, de este océano de amor, de este océano eterno de amor, de este amor insondable, de este amor que sobrepasa cualquier medición, de este amor que parece ser locura total. That was old Francis Chan's idea with his book about crazy love. No voy a decir más. Ojalá que se hubiera mantenido en la línea. Francis Chan, por favor. Es uno que creo que estudió en el seminario de MacArthur, ya se alocó, pero cuando todavía estaba en su juicio, escribió un libro que se llamaba Crazy Love. Amor alocado. Lo que me vino a la mente, no quiero que lean nada de Francis Chan, no. Pero tenía toda la razón con ese libro. El Evangelio se convierte en algo apasionado, algo sumamente emocional. Es una parte de por qué cantamos sobre el Evangelio. Este fenómeno misterioso de cantar es una expresión no simplemente de verdades, grandes verdades que estamos anunciando, alabando a Dios, dando las gracias, predicándonos a nosotros mismos, sino de lo más profundo de nuestro ser. Es nuestra música romántica. Me acuerdo de Tita. Vi aquí hace 8 días, Víctor. Está grabada en mi mente. Ustedes que no conocen esta historia. Me dijo en un momento, nomás yo canto lo que el mundo toma como música romántica. Y mencionó 1 o 2 temas. Y de todo corazón lo canto a Dios. Y yo comencé a sentir las lágrimas al escucharlo. Qué bueno. No necesitas la música mundana para hacer esto. No estoy criticando a Tita. ¿No? Qué bueno, ¿no?
Porque la música romántica están cantando de algo que al fin y al cabo no es real. Por eso se convierte toda esta música romántica termina como música ranchera, perdónenme, ¿no? ¿No? Termina así. Pero otra vez, este amor tan apasionado, tan emocional, tan romántico, que se tiene que convertir en la gran pasión de nuestras vidas, ¿no? Aquí perdimos algo con las máscaras y aquí cantábamos mucho mejor antes que la pandemia, ¿no? Pero esto no es simplemente cómo medirlo, ¿no? Es del corazón cultivar todo esto. Y ahora vamos a Hebreos y vamos a encaminarnos a concluir, pero el último punto de nuestro bosquejo es, esto es el medio que Dios usa para cultivar en nosotros la humildad y la mansedumbre. Y hay un punto aquí al cual vamos a volver en todo este asunto de comunicarles a nuestros hijos el Evangelio, ¿no? En donde en alguna medida de alguna manera nuestros hijos tienen que ver lo que acabo de decir en nosotros, de que amamos a Dios más que a ellos. Y de igual manera más que a nuestra pareja. ¿Sí? Y que el verdadero amor que ven en nosotros resulta ser el amor de Dios fluyendo por medio de su corazón, por medio de nuestro corazón, con la esperanza de llegar al corazón de ellos. ¿Sí? Comenzábamos esta miniserie con nadie ama a sus hijos, en realidad ni saben de qué se trata esto. Por naturaleza, no tienen idea alguna de cómo amar a sus hijos. En la medida en que nuestros hijos vean algo de verdadero amor en nosotros, y muchas veces no lo pueden ver hasta que sean convertidos. ¿Nunca han visto tus lágrimas a puertas escondidas? ¿Tu corazón destrozado, preocupado por el destino eterno de ellos? No. No. Hay este fenómeno raro, está en muchas biografías de tiempos antiguos, de hijos que llegaban a escuchar, se acostumbraban mucho a orar en voz alta. Increíble el impacto, ¿no? Los hijos llegaban a escuchar a la voz de sus padres, la voz de su madre, orando en voz alta, preocupados por sus almas. ¿Cuánto nos humilla todo esto? ¿Cuánto nos conduce a conocernos a nosotros mismos todo esto? Lo que estamos escuchando. Estamos mirándonos en algún sentido en el espejo del Evangelio. Ahora vamos a terminar, y no estoy seguro aquí, pero vamos a ver. Hebreos capítulo
Vamos a su capítulo 10, por favor, de Hebreos. Estoy tratando aquí de medir el tiempo. Y también en Hebreos 8, por favor. Hebreos 8. No es necesario verlo, no es necesario ver los dos textos. Creo que aquí en Hebreos 8 podemos concluir. ¿Ya lo tienen? Ahora vamos a terminar con esto. En nuestro tema de las diferencias entre la ley y el Evangelio, y ahora la gran necesidad ¿se acuerdan? La predicación de la ley sin el Evangelio es el legalismo. Esto no va a salvar a nadie. Eso es lo que está en cada secta falsa, en cada falsificación del cristianismo bíblico en todo el mundo. Predican la ley sin entender en su mayor parte nada del Evangelio. Y produce una bola de fariseos, legalistas, en el mejor de los casos, ¿no? Y la predicación del Evangelio sin la ley, ¿se acuerdan? Termina en el antinomianismo, en personas que interpretan el Evangelio como una licencia para pecar. Por favor, veremos más sobre esto. Eso es lo que muchos padres no entienden, que hay que tener un equilibrio en todo este asunto. Pero ahora lo que vamos a ver aquí para concluir es cómo en la descripción del cambio entre el antiguo y el nuevo pactos, ¿no? El antiguo y el nuevo testamentos, vemos lo que estamos diciendo en este sermón. Con esto vamos a concluir. Ahora vamos por partes aquí. Hay un contraste y comparación entre lo que la ley mosaica no hacía y lo que tan solo el Evangelio puede hacer en las promesas del nuevo pacto. Y rápido, son 4 puntos y vamos a concluir. Estamos en Hebreos 8, ¿ya lo tienen? Ahora, la lectura comienza sin discutir el lenguaje, porque la cita es de la casa de Israel y es del Antiguo Testamento, y estas promesas del Nuevo Pacto que están en Jeremías y en Ezequiel, en Isaías, es un gran tema que no nos interesa. Dice el Nuevo Pacto, que es el Evangelio, ¿no? Para decirlo así, el pacto aquí es de la gracia de Dios en Cristo Jesús y su Evangelio. Vean lo que dice. Daré, a mitad del versículo, escribiré mis leyes en el alma de ellos. Sobre el corazón de ellos las escribiré. La primera distinción. Y esto es la ley. Ya comentábamos, la ley se encuentra escrita sobre la conciencia, pero como volveremos a ver, y lo hemos visto muchas veces, esto está contaminado y hay una lucha para borrar y reemplazar esta ley, para discutir con ella y quitarla de tu conciencia y cauterizar y transformar tu conciencia en una licencia para pecar. Es un gran tema que no vamos a discutir ahora, pero la ley no puede hacer más que eso. ¿No? Se queda escrita sobre la conciencia y a través de un proceso interminable de insensibilidad se queda en gran medida destruida esa ley en la conciencia de nuestros hijos. Y mi intención no fue de predicar sobre esto hoy. Cambié mi opinión anoche a bordo del avión. Qué bueno, ¿no? Que traí algunos apuntes conmigo. Dije, no. Y vamos a continuar con la ley hoy. No, ustedes ya están viendo que no. Pero es increíble
lo que sucede con la ley. Lo vimos en parte hace 8 días. No es desobedecer a tu mamá ni a tu papá, es matarlos. ¿Se acuerdan? Matricidas, ¿no? Patricidas, am I saying that right? Patricidas. Al extremo va Pablo, ¿no? En nuestro texto en Timoteo lo vimos. Y es increíble hoy en día. ¿A cuál extremo? Esto iba a ser nuestro tema, pero no, es para otra ocasión. ¿A cuál extremo? Estamos viviendo en una época, otra vez, esos son ciclos en la historia, se repiten. En un sentido, no hay nada nuevo aquí. En contraste con Roma, el mundo greco-romano, los romanos, los griegos, y peor aún, pudiera ser 1000 veces peor aún, los pueblos indígenas que habitaban estas tierras en las Américas, el tipo de perversión que dominaba. Y el sacrificio humano de aquel entonces, es los esqueletos, las murallas llenos de miles de cráneos, ahí están. Por más que te digan que no, ahí están. ¿Qué tan lejos estamos de esto aquí en Sándalo? ¿10, 15 minutos? ¿En dónde están estos restos? Aquí estamos predicando el Evangelio. Cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán grande la bendición. Porque si tú hubieras nacido en aquel entonces, ahí estaría lo más seguro. Tu cráneo ahí estaría. Y ahora aquí estás sentado con vida. Y creo que la mayoría, no estoy seguro conmigo, si mi cabeza se ve, mi cabeza está en su lugar. Está puesto en donde debe de ser. Vean la mala broma de este gringo. ¿En dónde estábamos? Con el extremo al cual la perversión del pecado llega en forma cíclica. Eso fue mi punto de que no es nuevo, como muchos piensan que sí. Lo único nuevo ahora es que con hormonas y cirugías, ¿no? Neurón, pobrecito, tenía que contentarse con vestirse como mujer o vestirse como hombre, ¿no? Porque no había hormonas ni cirugías para desmembrar a Neurón, voy a decirlo así, ¿no? O a sus amantes. Pero hoy en día sí, es con cirugías y hormonas. Y el punto es, en todo, es increíble, lo dejamos para otro estudio. Van al extremo, es un intento expreso para producir el shock, para producir el escándalo, obviamente para llamar la atención. Miren cuán escandaloso soy, ¿no? ¿Hasta cuál extremo irás? Para escandalizar, para tener este impacto de shock, ¿no? Y en realidad se están burlando de Dios. Se están mofando de su Creador. Están manchando la imagen de Dios que portan como criaturas hechas en su imagen moral y espiritual. Por eso en el supertazón a medio tiempo disfrazados como demonios o como Satanás, ¿no? Incluso en algunos de los Twitters y correos, en una serie de eventos en las últimas semanas, es tiempo para adorar, dicen, y ahí antes de que el público vea lo que van a hacer, cuán escandaloso será adorar a Satanás. Es lo que dicen, ¿no? ¿Y por qué estoy comentando esto? Lo veremos, quizás. Porque nuestros hijos han nacido en este mundo. Estamos otra vez en el mundo greco-romano.
o algo potencialmente más grave. Sin hablar de la inteligencia artificial, que ese es otro instrumento del mismo enemigo. Ahora terminemos con estas promesas. Vuelvan a leer. Daré mis leyes en su alma. ¿Qué es esto? En contraste con la ley en forma externa. Eso es todo lo que la ley lograba, ¿no? Y llegaba a impactar la conciencia en forma interna y nada más. Pero el corazón aquí es la mente, las emociones y la voluntad. El corazón en sus tres componentes. Es la ley de Dios escrita en su alma. El que escribió en tablas de piedra 2 veces la ley mosaica resumida en los 10 mandamientos, con su dedo, por su espíritu, en el milagro del Evangelio, escribe esta ley en su alma y en su corazón, ¿no? Dice, sobre el corazón de ellos, ¿quién dice? Las escribiré. Ese es Dios. Esto es el corazón circuncidado. La cirugía no hecha con manos. No, por favor, voy a decirlo así tan amablemente, hermano, que te jactes de ser reformado. Esto no es el bautismo infantil. No. No. Esto es el nuevo pacto. Y la circuncisión no fue reemplazada por el bautismo infantil. Esto no está en la Biblia de nadie. Está en el credo y la confesión de cada iglesia reformada, supuestamente en todo el mundo. ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién les dijo eso? Su madre, la Iglesia Católica Romana. Punto. Punto. No voy a decir más. Perdóname. Yo entiendo que estamos siendo atacados. Es que no entienden que hay un mundo de redes y todo. Y nos tienen endemoniados por lo que estamos diciendo. Cuando Spurgeon predicó en contra del bautismo infantil 2 veces en Londres, se armaron los escándalos más grandes en la historia del cristianismo de ese país. Charles Spurgeon. Y sus amigos le rogaban, no hagas esto, hermano. Va a haber un escándalo. Spurgeon no tenía miedo de nadie salvo Dios. Y en esta iglesia, nosotros tampoco. Tampoco. Alguien va a rendir cuentas a Dios por la mentira del bautismo infantil en el día de juicio y millones de personas que perdieron sus almas en iglesias reformadas. Y nosotros no tendremos que rendir cuentas a Dios por un pecado así. Gracias a Dios, no. No es jactancia doctrinal, no es soberbia. Es el Evangelio. Nada más. Están negando el Evangelio. Lo que nos desvió, el corazón circuncidado, capacitado para conocer, responder. El corazón moldeado, suavizado, en contraste con la ley mosaica. Yo les pregunto, ¿cambiaba la circuncisión de los varones que se realizaba al 8º día? ¿Cambiaba el corazón de algún judío la circuncisión? Creo que no. Creo que los textos en el Antiguo Testamento lo dicen que no. Creo que Romanos 4 da un tremendo discurso alegando que Abraham fue justificado por la fe antes de que Dios estableciera la circuncisión. Creo que sí. Creo que los católicos dicen que perdona el pecado. Creo que en algunos catecismos llegaron a decir que logra esto. Que el bautismo infantil es la circuncisión del corazón del niño. No, esto no es el Evangelio. Perdónenme. No.
No. Y de los mejores de estos, y hay hermanos muy queridos y buenísimos en los círculos reformados, de esto no lo estoy negando, y estarían de acuerdo con lo que yo acabo de decir. Y mi pregunta para cada uno de ellos es, entonces, ¿por qué siguen bautizando a niños en su iglesia? ¿Y por qué siguen defendiendo lo que es una mentira? No, de principio a fin. Eso es mi pregunta. ¿Qué contestan? Los mejores de estos hermanos, ¿no? En estos grupos. Y yo quiero saber por qué sus antepasados persiguieron a los nuestros hasta la muerte. Quiero una respuesta. No voy a decir más. Por favor, Tomás. El tiempo se nos fue. Hay que concluir rápido. A esto volveremos. La segunda promesa, aquí es el grano del asunto, ¿no? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es esto? La reconciliación en base a la obra de Cristo, resultando en una relación no tan solo de paz, no tan solo de reconciliación de ambos lados, la enemistad quitada, ¿no? Y la paz establecida, sino todos y cada uno de los obstáculos, comenzando con la causa de esta distinción o división, nuestros pecados quitados. Y el tema aquí en el trasfondo del asunto es toda la doctrina bíblica del espíritu de adopción. La adopción de hijos. Que no vamos a ver, nuestra meta era de llegar a esto, no lo vamos a dejar. Pero en el trasfondo de este asunto, esta adopción cambia radicalmente nuestra relación con Dios, resultando en un conocimiento íntimo, directo, personal, emocional con este Dios. Yo seré su Dios. Y en vez de decir mi pueblo, yo voy a decir ellos serán mis hijos, ellos serán mis hijas. Y esto es todo lo que los padres estamos buscando en la evangelización de nuestros hijos, que tengan este corazón nuevo, que conozcan a nuestro Dios, que miren más allá de mamá, más allá de papá, al Padre Celestial. Y en esta adopción de hijos, este Dios se convierte de manera directa y personal en nuestro Dios, en nuestro Padre Celestial, en nuestro pastor, en nuestro defensor, en nuestro Salvador, en nuestro benefactor, en nuestro mejor amigo. Y todas las promesas, y todas las bendiciones, y todos los privilegios que esto abarca, que esto incluye, la provisión, el consuelo, la guía, la ayuda, el apoyo, la gracia, todos y cada uno de sus atributos obrando a tu favor y no en tu contra. Todo lo que este Dios es, todo lo que este Dios ha sido, todo lo que este Dios puede ser para su pueblo, para sus hijos, para sus hijas. Comienza a decir, estos son míos, por la adopción de hijos, por la obra de mi Hijo Cristo Jesús. Yo soy su Dios. Ellos pueden acudir a mi trono de gracia. Ellos cuentan con mis promesas, con mi juramento, con este nuevo pacto, hecho en base a la sangre de Cristo.
celebrado en la cena del Señor. Todo esto y más. Y luego, lo que he estado diciendo rápido, ven en el versículo 11, ven cómo lo dice. Y ninguno enseñará, y la idea es más a su prójimo, ni ninguno enseñará más a su hermano, como lo hacían los judíos a lo largo de la ley mosaica, diciendo, conozca al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, todos me conocerán. ¿Qué es esto? El verdadero conocimiento personal y íntimo, que es la esencia de vida eterna según Cristo. De esto consiste la vida eterna. No. La mayor parte de los judíos nunca conocieron al Señor. Y todos los hijos cristianos creados en este contexto, bajo la ley del Evangelio, pero nunca convertidos, nunca llegan a conocer al Señor. Tendrán un conocimiento acerca de Jehová, acerca de Dios, acerca de su palabra, acerca del mensaje, acerca del Evangelio. Un conocimiento que aumenta increíblemente su culpabilidad y su pecaminosidad. Increíblemente. Porque esta ley que no transforma, endurece el corazón de los inconversos. Y lo que nosotros queremos es que conozcan al Señor. Y con esto vamos a terminar. Mire todo este asunto después del pleno perdón de sus pecados. No es necesario ni verlo. Pero de esto, de que conozcan, esto es la tragedia. Hay que entenderlo. No simplemente en la relación de padres e hijos. Esos hijos pródigos, estos que nunca son convertidos, creados en un contexto cristiano, se van nunca habiendo entendido a sus padres, nunca habiendo conocido a de veras a sus padres, pero eso es lo de menos. Nunca habiendo conocido a su Creador. Cuando tú oras por la conversión de quien sea, hay que suplicar a Dios por esto, para que estas personas nazcan de nuevo, para que estas personas sean reconciliadas con Él, para que estas personas conozcan a su Creador, del cual están huyendo, de quien no quieren saber nada, contra quien están pecando. Que conozcan al Dios que en su falso entendimiento de todo dice, no, su ley está en contra de mi libertad. Otra vez lo tengo que decir, no, su ley está en contra de mi felicidad. Este Dios, creo que su ley está en contra del amor. Y por lo tanto lo odio a este Dios. Por lo tanto lo aborrezco a mi Creador. Por lo tanto me arriesgo en ser uno más de los rebeldes, uno más de los que se dedican a desafiar su poder, su palabra. Me opongo a su verdad. Odio ese libro que dice, que se autoproclama y autoautentifica como su palabra escrita. Odio ese libro. Prohíbo que pongan la ley moral en la Corte Suprema de cualquier nación, aunque está ahí en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Están rodeados los jueces de los 10 mandamientos. Y demanda tras demanda tras demanda. Y cada vez fracasan, cada vez fallan. Porque la base de las leyes
que determinan el bien y el mal en cualquier pasión, en cualquier nación civilizado, resulta ser la ley moral de Dios. Y los mismísimos que dicen, no, yo no nada de este Dios, nada de su ley. ¿Cuántas veces estás a favor de robar entonces? No le importa. Dame tu cartera entonces. Mejor las llaves de tu coche. ¿Tú estás en contra de esa ley? No, tu cuenta bancaria, tus tarjetas. Ay, vamos al cajero. Tú que te opones a esa ley. Y de repente ya no. De repente, ya no estoy seguro. ¿No? Y los ejemplos no los vuelvo a dar. Resulta que al autoproclamarse rebeldes y enemigos y aborrecedores de Dios, se quedan atrapados en el momento en que le dan la razón a este Dios en algo. Y luego, y nosotros, ¿no? En la fórmula la más suavecita posible. Y ¿no te gustaría que los demás te hicieran? Que te trataran, ¿no? Que te amaran como te amas a ti mismo. Y se quedan así sus ojos. ¿No te gustaría que te amaran los demás? Y increíble, inexplicablemente, en su ceguera espiritual y su locura total, andan procurando y buscando eso. A su manera. En redes sociales incluso. Y con razón hemos de predicar a nosotros mismos, a nuestros hijos, a los con quienes tenemos alguna relación y a los con quienes no tenemos relación, en la medida en que sea posible, por un folleto, por lo que sea, por un texto bíblico, por nuestra vida, por nuestra conducta, por nuestra forma de ser. ¿No? Termina Pablo diciendo, ustedes son nuestra carta, no escrita con tinta y papel. ¿Conocen el texto? Creo que Juan Pugue tiene un sermón fabuloso sobre esto. Escuchan, ustedes son nuestra epístola, ustedes son nuestra carta, escrita por el Espíritu de Dios sobre el corazón. Y eso es lo que los padres son para sus hijos. Desde un principio lo hemos estado diciendo. Tus hijos se van a fijar en, si hay algo aquí en mi papá que ya no sé qué le pasó. Si veo algo en mi mamá que sobrepasa el afecto y el amor natural de las madres para con sus hijos, algo más que no entiendo, que no explico. Y así dice Pablo, ustedes son cartas. Su fórmula es técnica,
conocida y leída y conocida por todos los hombres, dice Pablo. Y el punto es, en la medida en que nos predicamos a nosotros mismos el Evangelio, verán la realidad en alguna medida. No a la perfección en nadie, pero en alguna medida. Verán la realidad del Evangelio en nuestras vidas. Y cuánto quisiéramos esto con nuestros hijos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, por el tema, por la paciencia, por ayudarme con el cansancio. Pero ya no estoy cansado. Estoy humillado, Padre, por el poder de tu palabra y tu verdad. Ayúdanos, Padre, a predicarnos el Evangelio, como lo hemos hecho ahora. Cada día, día tras día, hablando, cantando, memorizando, repitiendo, con la ayuda de tu Espíritu, hasta que los demás vean más y más de tu Evangelio en nosotros. Por eso te pedimos. Por los que no te conocen, te pedimos para que conozcan su Creador, su Señor, aquel que les dio el don de la vida, aquel que les ha traído aquí el día de hoy a escuchar su palabra. Te pedimos para que conozcan al único Salvador, al único Señor. Te pedimos por todos los no creyentes, por todos los hijos de creyentes que todavía no han creído. Te pedimos que tú te revelas al corazón de ellos por esa voz que no es audible, por ese poder invisible de tu Espíritu. Para que sean conducidos a los pies de Cristo. En su nombre, amén y amén y amén.